Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Leonardo Sánchez, titular de Proa Ingeniería. Además soy docente en la carrera de Energías Alternativas en la provincia de Santa Cruz del CEFIAP y también docente de la carrera en la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial también en la provincia de Santa Cruz. En esta oportunidad, en esta presentación, es la primera de 5 partes de este curso de energías alternativas. Básicamente les ofrezco información y algunos datos técnicos de mi formación y poder desarrollar además inquietudes referidas a qué podemos hacer para cuidar nuestro planeta y además nuestros bolsillos, referidos a los consumos de energías y a los niveles de contaminación. Aunque parezca mentira, nuestra humanidad tiene un reinado en estos tiempos que nos toca vivir, y ese reinado tiene como protagonista el electrón. Todo lo que nos rodea, la mayoría de las energías que nos rodean, tienen un protagonista fundamental que es el electrón y sus efectos físicos. Esto es lo que vamos a ver, cómo poder desarrollar dispositivos para poder utilizar estos beneficios que el electrón hace en su flujo, llamado flujo de electrones o corriente eléctrica. Entonces vamos a ver en cada slide, en cada diapositiva, una explicación referida a esto en esta primer parte. Para entender un poco la temática de esta presentación, comenzamos hablando de energías, donde, según el principio fundamental, la energía no se crea ni se pierde, solo se transforma, eso lo sabemos, y que todos los cambios a nuestro alrededor dependen de cómo se manifiestan estas energías. Y aquí vemos algunos ejemplos. Necesitamos energía para movernos, para mover músculos, para mover máquinas, para calentarnos, para todo. Solemos equivocarnos cuando decimos que potencia y energía es lo mismo. En realidad, la potencia es la energía utilizada en la unidad de tiempo. Como un ejemplo, podemos decir que si yo muevo un cuerpo con mi brazo en una distancia X y tardo 10 segundos, voy a obtener cierta potencia. En cambio, si muevo ese mismo cuerpo en esa misma distancia, pero en vez de 10 segundos, tardo 5 segundos, quiere decir que yo tengo más potencia, el doble de potencia exactamente, porque tardé la mitad del tiempo. Esta es la diferencia entre potencia y energía. Potencia es energía en la unidad de tiempo. Existen distintos tipos de potencia: potencia mecánica, potencia eléctrica, potencia hidráulica, al igual que cuando hablamos de energía. Volviendo al rey electrón y hablando de energía eléctrica, acá me voy a detener un poco para tratar de explicar
¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se produce cuando básicamente mm, hacemos algo para que a un átomo se le pierda un electrón. Este átomo va a sustraer o a robar un electrón al átomo que está al lado. Y así sucesivamente, generando una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica son estos electrones que van de un átomo a otro a través de un conductor, a través de un material conductor. Genera varias cosas, genera varios efectos dentro de la física convencional, la física que conocemos. Eh, Genera varias cosas, como por ejemplo un campo magnético, genera calor, genera luz, y todos estos efectos son utilizados. Bueno, justamente esta presentación tiene como objetivo estudiar cómo podemos manejar estos electrones, cómo los podemos acumular, cómo los generamos y cómo utilizamos esos efectos que produce esta corriente eléctrica. Eh, Existen varios métodos de fricción, de presión, de calor, luz, lo que dice la diapositiva. De fricción podemos hablar como ejemplo la estática. De presión podemos tener como ejemplo las balanzas eléctricas tienen celdas de carga que por presión genera una corriente eléctrica. Por calor, por luz, acá estamos con los paneles solares, por ejemplo. Con acción química, acá estamos con las baterías. Y con el magnetismo. Esto es un dato interesante, porque si nosotros hacemos pasar un conductor, un cable, a través de un campo magnético que puede ser de un imán permanente, por ejemplo, se produce cortes de líneas de fuerza del campo magnético y se genera una corriente eléctrica en ese conductor. Esto fue algo muy importante en el uso de la corriente eléctrica, gracias a este corte de líneas de fuerza, porque se utiliza tanto para generar como para producir movimiento en el caso de los motores. Bueno, cuando logramos generar esa corriente eléctrica en un conductor, obtenemos algunos efectos que son aprovechados en otros tipos de energía. La corriente eléctrica, a su vez, también genera calor, genera luz y genera campo magnético en ese conductor que es traspasado por esa corriente eléctrica. Entonces, como por ejemplo calor, podemos hacer una estufa. Luz, podemos hacer una lámpara, una lamparita de las de antes, ¿no? Y campo magnético, por supuesto, esto es otro invento interesante, que el campo magnético generado en un conductor, si lo hacemos trabajar con otro campo, interactuar con otro campo magnético, podemos obtener un movimiento. Por ejemplo, si hacemos pasar corriente por un conductor y se genera un campo magnético en ese cable y le arrimamos un imán, se va a generar un movimiento. Y ese movimiento es el que se utiliza para los motores eléctricos. Esto es muy básico, es muy elemental. En esta presentación la idea es tener una idea básica de qué se tratan las energías alternativas. Esa necesidad de generar electricidad o de generar corriente eléctrica lo podemos hacer de varios métodos que en la actualidad estamos utilizando
métodos que no son renovables y que son contaminantes, como vamos a ver más adelante. Bueno, si nosotros logramos este circuito eléctrico, esta corriente eléctrica y lo encerramos en un circuito cerrado, bueno, obtenemos un circuito eléctrico, con lo que ya hablamos, donde tenemos un generador o una batería o lo que sea que me genera esa corriente eléctrica, y del otro lado tenemos a alguien que consume los efectos que genera esa corriente eléctrica. Así obtenemos un circuito y bueno, acá se ve una analogía con el agua, por ejemplo, donde podemos decir que la tensión o la diferencia de potencial que se utiliza en la corriente eléctrica, como por ejemplo 220 volts, 12 volts, 6 volts, lo que sea, análogamente puede ser la altura de un tanque de agua, la cantidad de intensidad de corriente, es la cantidad de electrones que pasan en la unidad de tiempo. Eso podemos hacer una analogía con el agua que pasa, el caudal, o sea, la cantidad de litros por minuto, por segundo que pasan. Y bueno, la resistencia al paso de la corriente eléctrica, que análogamente es la resistencia al paso del agua. Eso nos da los tres elementos básicos de la ley de Ohm, que se pronuncia en estos triángulos que vemos. Así se estudia la interacción de los tres elementos en una ecuación matemática para su estudio. Bueno, también podemos decir que la corriente eléctrica continua o alterna, que vamos a ver en el próximo slide, la corriente eléctrica puede ser continua o alterna. Bueno, AC/DC, aparte de ser uno de los grupos musicales que más me gusta, acá hablamos de la corriente alterna y corriente continua. Fue una gran lucha entre Thomas Edison y Tesla, dos genios. Para mí Tesla fue un importante físico, un genio total. Donde, bueno, Edison defendía la corriente continua y Tesla la corriente alterna. Para hacerlo muy sintéticamente, la corriente continua, los electrones van de una punta a la otra, siempre en la misma dirección, y la corriente alterna va y viene, produciendo el mismo efecto que produce la corriente eléctrica. Cuando se mueven los electrones producen calor, producen luz y producen campo magnético de la misma manera. Con los años se demostró que la corriente alterna es mucho más eficiente que la corriente continua, así que tenía razón el amigo Tesla. Bueno, este cuadro se ve claramente, clasifica las energías alternativas, las energías convencionales y no convencionales y su uso. Que es importante ver el efecto que produce en nuestro mundo en la próxima diapositiva. Acá hay un cuadro comparativo entre la matriz energética de años anteriores y lo más cercano posible. Tengo del 2015, pero bueno, ya estamos más adelante, pero no ha variado demasiado, que es el uso en distintos países. Algunos países que han utilizado energía alternativa, se ve claramente cómo el mundo va camino a energías renovables.
En esta diapositiva se ve el camino de las energías, cómo la energía del petróleo es quemada en una caldera y la caldera produce vapor y ese vapor produce el movimiento de una turbina de vapor y esa turbina de vapor produce el movimiento de un generador eléctrico y ese es el que nos alimenta en las casas, en la industria y en todo lo que conocemos como redes eléctricas. Pero también tenemos carbón, que hace el mismo recorrido. Después tenemos las geotérmicas, algunos países del norte de Europa lo usan, que es el calor generado por la tierra, calor generado que viene de las entrañas de la tierra, como todos sabemos tenemos calor y hasta tenemos vapor, en algunos lugares tenemos salida de vapor geotérmico, donde del mismo modo es utilizado para generar vapor y para acumular vapor y mover turbinas. Bueno, después tenemos la energía atómica, que es básicamente se genera calor a través de la rotura del átomo, del núcleo del átomo, pero finalmente genera vapor también y ese vapor hace el mismo camino. Y bueno, después tenemos las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas producen energía, mejor dicho, toman energía del cauce o del salto de una represa o el cauce de un río para ese movimiento hidráulico, esa energía hidráulica es convertida en energía mecánica y es convertida en energía eléctrica también a través de generadores. En esta diapositiva se muestra un un mapa solar, donde se ve por la posición de la Tierra, por la rotación de la Tierra también, por su alineación con los polos en relación al Sol, la energía disponible solar del Sol. Acá en este cuadro se ve, como nosotros estamos en el sur, estamos en la Patagonia, se ve que el Sol no nos ayuda demasiado en algunos periodos, en otros periodos sí, pero sirve para empezar a analizar lo que es la energía solar en una próxima presentación. Esta es la primer parte del curso completo de energías renovables. Espero que les haya gustado y bueno, me gustaría que todo lo que no han entendido me lo hagan saber para yo poder ayudarles y aclararle ideas y bueno, a enseñarme alguna cosa también, ¿por qué no? Eh, Fue muy sintético, pero bueno, empezamos a trabajar. Un abrazo grande a todos.